encuentro con Juan Pablo Saavedra, presidente ejecutivo de Urbanor y también director de la CBDI. Bienvenido. Este es un espacio para el diálogo y sobre todo para despejarnos un poquito esas dudas. Quisiera hacerte una pregunta porque estábamos hablando anteriormente. Antes de hablar de este código nuevo, hablemos de financiamiento, porque si bien la señora que nos está escuchando en casa quiere saber si este tipo de financiamiento, si esta manera de interactuar con este nuevo código puede ser beneficioso. Muchas gracias, Darlene, por la oportunidad para conversar. Efectivamente, el financiamiento es el talón de Aquiles de nuestra sociedad en este momento para la asequibilidad en la vivienda. Por supuesto que los códigos de cada municipio ponen las reglas del juego de qué es lo que se puede hacer en cada municipio, pero al final de nada sirve tener el código más perfecto o el más amigable o el más eficiente si es que luego nadie puede acceder a una vivienda, porque al final la mayor parte de la población requiere un financiamiento para pagar la vivienda a largo plazo. Por supuesto que hay un mercado de inversionistas y que confían en invertir sus ahorros en una vivienda porque saben que es un refugio de valor, porque saben que en el tiempo tienden a apreciarse, pero el grueso de la población requiere financiamiento a largo plazo para poder adquirir una vivienda. Y lamentablemente eso está ahora en caída libre. Hay que ser bien franco. Desde que tenemos el crédito de vivienda social se beneficiaron cerca de 100,000 personas, de acuerdo a datos oficiales, pero desde hace un par de años las tasas pasivas de la banca son más altas que las tasas activas, que son las tasas que cobran a los clientes finales. O sea, en este caso tenemos tasas que siguen entre 5,5 y 6,5% del crédito de vivienda social, pero el banco se está financiando a 8 a 9%. Ningún banco puede trabajar a pérdida. Entonces, esa norma ya no es solamente importante actualizarla, es urgente. Nosotros como Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios, CBDI, de hecho hemos trabajado un proyecto para actualizar las políticas de vivienda en nuestro país y de ese modo beneficiar a más bolivianos, y estamos seguros que con eso finalmente vamos a poder comenzar a reducir el déficit habitacional que afecta a más de 40% de la población boliviana. Estamos hablando de cerca de 2 millones de familias que no tienen una vivienda digna en este momento, y eso ha incrementado, datos oficiales del censo. Ha incrementado inclusive durante el periodo del crédito de vivienda social de la anterior gestión. Entonces, es algo realmente urgente que no solamente tiene un impacto social, porque obviamente la vivienda es uno de los principales focos que tiene cualquier persona, ¿no? Después de comer el almuerzo, la cena, Un techo. la pregunta es dónde paso la noche. Claro que sí. Entonces, ¿qué tipo de vivienda tengo para que mis hijos crezcan de manera saludable? Y también otro tema muy importante para mencionar es el tema cambiario, el dólar, que a veces nos afecta al momento quizás de vender o de pensar en comprar una vivienda. ¿Cómo ves ese panorama y cómo va a funcionar hoy en día? Sí. El dólar es claramente una ficción que veníamos viviendo. Entonces, estamos pasando un proceso de transición que, como todo ajuste, tiene algunos altibajos, tiene obviamente estrés que se genera, cosas que se van ajustando, pero en términos netos es positivo sincerarnos y hablar de que el tipo de cambio es el que veíamos todos en la calle y que nos permita empezar a transar a un tipo de cambio real, porque el anterior obviamente no era real. Entonces, ese es un paso positivo en términos netos. Esperemos que toda esta confusión que se ha generado, ha habido gente que está mal informando inclusive sobre cómo funcionan Hay el los miedo, contratos. el temor, ¿no? Claro, pero también obviamente se entiende que la población en general que tiene ya sus contratos antiguos tiene una afectación, entonces hay que buscar un punto intermedio que sea saludable para todos. Pero de todos modos también hay otros impactos, como ya se ha visto. El ajuste del tipo de cambio incrementa los impuestos y los aranceles. Entonces creo que ha sido una medida positiva la que ha tomado el gobierno de reducir los aranceles, pero insuficiente. Hay que tenerlo eso bien claro. Y realmente esto debe llevarnos a pensar cuál es la política arancelaria que queremos tener como país. ¿Hace sentido cobrar aranceles sobre productos que no producimos en este país y simplemente encarecer al final los productos finales para nuestros clientes? Porque al final todo lo que se importa, sea fierro, vidrio, carpintería, aluminio, que esto sanitario, va al tema de la construcción. por supuesto, esos son todos insumos para crear una vivienda. Entonces, incrementar el costo de esos insumos con aranceles, lo único que hace es incrementar el costo de la vivienda para el cliente final. Entonces, como sociedad deberíamos estar pensando en eliminar los aranceles de esos productos para que la vivienda sea más
más asequible. Y de ese modo creo que todos nos vamos a beneficiar, porque caso contrario, lo único que pasa es que se incentiva el contrabando. El negocio del contrabando es evadir aranceles y evadir impuestos. Entonces, queremos tener un país más formal, tenemos que tener una política arancelaria que sea sensata para nuestra realidad. Gracias, Juan Pablo. Bueno, vamos a terminar hablando un poquito del código, Claro. Lo positivo y lo negativo. Sabemos que si no se cumple va a ser siempre negativo, pero lo positivo y lo negativo de este nuevo código. Bueno, primero creo que es importante resaltar el proceso. El proceso de revisión del código ha sido un proceso que duró 2 años. Se ha manifestado de manera totalmente errónea, que se aprobó en un fin de semana antes de que se vaya la anterior gestión. Y yo sé que la anterior gestión tiene una lista muy larga de cuestionamientos, pero en este caso en particular han participado los gremios que son parte de la Comisión Permanente de Revisión del Código de Urbanismo y Obras, que son el Colegio de Arquitectos, la Sociedad de Ingenieros, Cadecocruz, que es la Cámara de la Construcción, y por supuesto representantes también de diferentes partes del Ejecutivo Municipal. Han sido 2 años de reuniones, probablemente cerca de 100 reuniones que se han tenido para discutir muchísimos artículos y hacer muchos cambios, que por si acaso no hacen un cambio estructural al código. Ya Seguimos venía teniendo trabajando, el mismo espíritu. Haciendo una Exacto. analogía con la Constitución, no se está escribiendo una nueva Constitución, es como que simplemente se cambian algunos artículos. Y los cambios principales van a densificar la ciudad. Por supuesto hay otros cambios técnicos, pero es una lista muy larga de artículos y es difícil hacer el resumen de todos los cambios en solamente una respuesta, pero creo que el grueso o lo más relevante viene a ser en densificar la ciudad. Y la densificación de la ciudad es positiva. Nosotros venimos teniendo el espíritu de la ciudad jardín de hace 60 años, pero una ciudad más densa permite que más gente pueda vivir cerca de su trabajo, porque la alternativa es irse a las afueras de la ciudad, tener que tener 60 minutos, 90 minutos de transporte. Entonces, densificar la ciudad permite que la gente viva más cerca de su trabajo, permita que la atención de los servicios básicos y de la infraestructura municipal sea más eficiente. Entonces, en términos generales es positivo. Podemos discutir un artículo o el otro, obviamente siempre puede ser válido, pero en términos generales debería permitir que más gente pueda acceder a una vivienda cerca de su trabajo. Y por supuesto, para la población general eso va a ser positivo, porque permite que los precios no incrementen, ¿no? Pero vuelvo a resaltar el primer punto, que es que el proceso duró 2 años y tuvo un proceso de discusión con todos los gremios relevantes y todos los asociados de esos colegios, o sea, los asociados de Cadecocruz, los asociados del Colegio de Arquitectos, los asociados de la Sociedad de Ingenieros, han tenido oportunidad de poder acercarse e informarse y luego hacer los cuestionamientos que tengan, obviamente, que pueden ser válidos o no. Pero es importante resaltar esto, porque luego de haber pasado por todo este proceso, o sea, que es el proceso democrático que nosotros tenemos acordado en nuestra sociedad, Claro. aprobar el código y recién en ese momento empezar a levantar cuestionamientos, tener voces que hablen de parar las aprobaciones de proyectos. ¿Qué tipo de seguridad estamos mostrando a la gente que apuesta su patrimonio para construir nuestra ciudad? ¿Queremos ser una sociedad seria o una república bananera? Y lo pongo de ese extremo porque es la realidad. Ya tenemos muchos inversionistas bolivianos que han dejado de apostar por nuestro país Que se han ido, y se han ¿no? ido a Por Paraguay, donde Y ese es otro realmente mercado que también es interesante es poder muy interesante hablar. porque más allá de la estabilidad económica, desde el punto de vista normativo, es mucho más amigable. Las aprobaciones son rápidas. Obviamente hemos tenido una gestión municipal muy poco amigable la que salió hacia los procesos y con muchas acusaciones de corrupción. Pero si a eso además le añadimos ahora que uno no sabe con qué código va a aprobar y si lo van a parar y si va a ir para atrás, entonces la inseguridad jurídica que se genera no es la señal correcta para poder generar inversiones que, no nos olvidemos, son las que crean empleo en un momento que tanta falta hace. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por este espacio. Bueno, vamos a seguir seguramente que nos cuentes tu experiencia también en este rubro y te agradecemos por estar en Pulso Inmobiliario. Muchísimas gracias por el espacio.